Increíble revelación, camarero sorprendente entrega mensaje transformador a millonaria disfrazada. Luis, un joven de 22 años, servía tacos al pastor en la acogedora fonda de su familia, ubicada en un pintoresco pueblo de México. Desde niño, el aroma del maíz fresco y la calidez del hogar lo habían envuelto, pero su mente viajaba más allá de las fronteras de lo cotidiano. Anhelaba ser investigador en biología, obsesionado con la idea de contribuir al mundo con sus descubrimientos. Sin embargo, la cruda realidad de su escasez económica y las expectativas familiares se alzaban como sombras que amenazaban sus sueños. Una tarde, mientras atendía a los habituales, la puerta de la fonda se abrió con un leve chirrido, dejando pasar una mujer elegantemente vestida. Sus gafas de sol ocultaban su mirada, pero su actitud delataba una distancia con el lugar que la rodeaba. Luis, al percibir su comportamiento despectivo hacia las costumbres locales, sintió un torbellino de indignación y compasión. En lugar de brindarle un servicio mediocre, decidió ofrecerle lo mejor de la casa, los platillos elaborados con el amor que su familia había cultivado a lo largo de los años. Mientras Valeria saboreaba los tacos, una conversación inesperada surgió entre ellos. Luis, ni siquiera consciente de la identidad de su cliente, se dejó llevar por su pasión. Compartió su amor por la biología, cómo el conocimiento puede ser una herramienta transformadora para cambiar realidades y cómo, a veces, la verdadera riqueza no radica en el oro, sino en el impacto que uno puede tener en la vida de los demás. Para su sorpresa, notó un cambio en la expresión despreocupada de Valeria. Algo dentro de ella se iluminó, sin embargo, un viento helado sopló en su interior. Como un peso abrumador, comenzó a cuestionar sus propias prioridades. El deseo de estudiar biología ardía en su corazón, pero la pesada carga de las expectativas familiares se convertía en un dilema moral desgastante. Cada palabra de Valeria resonaba en su mente como un eco persistente. Valdrá la pena dejar todo atrás. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Luis sentía su respiración irregular, sugiriéndole que un cambio estaba en camino, pero la simple idea de dejar la fonda le causó una angustia desgarradora. Cada mirada hacia su madre, cada sonrisa de los ancianos que venían a disfrutar de su comida, se convertía en un lazo invisible que lo mantenía atado a ese pequeño mundo. El conflicto se intensificaba, la posibilidad de una vida más allá de la fonda brillaba tentadoramente, pero el temor a decepcionarlos lo atormentaba. Valeria, ahora intrigada y, de alguna manera, inspirada por la luz de Luis, comenzó a cuestionar su propio camino. En ese instante, un evento desafiante surgió. Habían comenzado a planear una construcción que amenazaba el legado de la fonda. Luis se vio en medio de una tormenta, su lucha por salvar su hogar y sus sueños personales se entrelazaban de manera feroz. Con cada minuto, el deseo de luchar por su futuro intenso como el sabor de los tacos que servía, pero con el dolor de dejar todo lo conocido detrás. La jornada avanzaba, y Luis, con su corazón acelerado y su mente abrumada, se enfrentaba a una elección crucial. ¿Sería suficiente su amor por la familia para sacrificar la oportunidad de su vida? Con cada palabra no dicha, el conflicto se tornaba insostenible. Luis observaba la cocina, el corazón latiendo con fuerza mientras pensaba en el desarrollo inminente que amenazaba con cambiarlo todo. La idea de perder la fonda significaba no solo la pérdida del negocio familiar, sino también la desaparición de un legado que había sido construido con sudor y dedicación durante generaciones. La mezcla de sabores y aromas que encapsulaban su niñez se sentía cada vez más lejana, como una melodía que se desvanecía en el aire. El eco de las palabras de Valeria seguía resonando en su mente.
Había en ellas un desafío silencioso, una invitación a cuestionar no solo su futuro, sino también el camino que había seguido hasta ese momento. Comenzaba a entender que no se trataba solo de encontrar un equilibrio entre sus deseos y las expectativas familiares. Era un verdadero dilema, cuál era su propósito y hasta dónde estaba dispuesto a llegar por cumplirlo. Despertando de su ensimismamiento, se encontró mirando a su madre, quien atendía a los clientes con la calidez habitual. Ella era su ancla, pero a la vez, su mayor fuente de conflicto. La preocupación en su rostro, la forma en que sus manos temblaban ligeramente al servir los platos, le mostraban a Luis lo mucho que esta situación significaba para ella. ¿Podía realmente darle la espalda a todo esto por un sueño que podría no cumplirse nunca? No tenía respuestas fáciles, pero al doblar los tacos y preparar las salsas, una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. La idea de una vida lejos de la fonda no le resultaba menos real que la de permanecer en ella. Había algo en su ser que le gritando que había más allá de este lugar, un potencial por explorar, una carrera que podría marcar la diferencia. Pero esa promesa venía acompañada de un costo emocional. Fue entonces cuando, a falta de un cambio positivo en su vida, decidió comunicarle a su madre sus deseos de estudiar. La idea de hablarle de sus planes de búsqueda de una beca y de dejar la fonda, aunque cálida y familiar, le provocaba una ansiedad devastadora. Era un riesgo que podría desencadenar el desencanto en su madre, alguien que había dado todo por mantener a flote el negocio familiar. Mientras terminaba la cena, la realidad se presentaba con toda su cruda nitidez. La obra de construcción que amenazaba su fundación se visibilizaba cada día más y su propia voz se tornaba casi invisible ante sus miedos. Luis se sentó en la mesa, dispuesto a hablar, pero las palabras se atoraban en su garganta. El futuro parecía un laberinto de decisiones morales que aturden, luchar por lo que ama en la fonda o arriesgarse a perderlo todo por un sueño que podría no concretarse. En ese momento decidió que debía primero informarse sobre las ofertas educativas en la ciudad. Este pequeño paso parecía un hilo que lo guiaba hacia un futuro incierto pero intrigante. A medida que los días pasaban, la presión aumentando y las decisiones se acumulaban. Encontró un anuncio en una hoja en la plaza del pueblo sobre becas para estudios en biología en una universidad cercana. Sin poder contenerse, sintió como ese nuevo rayo de esperanza parecía abrir una pequeña salida a su laberinto, pero al mismo tiempo, las reuniones sobre la construcción se intensificaban, y su madre parecía cada vez más angustiada. Era un periodo de lucha interna, y había llegado el momento de visualizar ese cambio radical que llevaba tanto tiempo evadiendo. Sería capaz de defender sus sueños y, al mismo tiempo, cuidar de lo que tanto amaba. Luis cerró los ojos por un instante mientras absorbía toda la tensión dentro de sí mismo. Mientras hacía un balance de lo que estaba por venir, se dio cuenta de la vital necesidad de ser honesto, no solo con su madre, sino también consigo mismo. La conversación que estaba evitando se tornaba inminente, y con ella, la decisión de determinar el rumbo de su vida. Esa noche, el sueño de Luis se transformó en un compromiso. La próxima mañana, se sentaría frente a su madre y le contaría sobre su deseo de luchar por un futuro diferente. Pero mientras se retiraba a su habitación, una pregunta inquietante surgió en su mente: ¿y si ella no lo entendía? La respuesta se asomaba como nubes oscuras sobre su cielo de esperanzas. Luis sabía que el momento decisivo estaba cerca, y con él la revelación que cambiaría para siempre su camino. ¿Estaría preparado para enfrentar la verdad, incluso si significaba desentrañar sus mundos? Al amanecer, el sol se filtró por la ventana, iluminando la cocina de la fonda con una luz cálida que contrastaba con la agitación que Luis sentía en su interior. Su madre estaba ya en pie, cocinando las tortillas con la precisión que solo el tiempo y la práctica le habían otorgado. En cada movimiento, Luis podía ver los sacrificios, la dedicación y el amor que su madre vertía en cada plato. Mientras la fragancia del desayuno llenaba el aire, Luis se dio cuenta de que cada aroma representaba una historia, un recuerdo anclado en su infancia. Pero hoy era diferente, la nostalgia se estaba transformando en un peso que debía soltar. Mientras se enfrentaba al espejo, la imagen reflejada no le resultaba familiar.
Quien le miraba parecía un extraño atrapado entre dos mundos. Sentía su corazón latir con cada paso que daba hacia la mesa. Era el instante de la verdad. Necesitaba abordar el tema de sus estudios antes de que el miedo le venciera, aun cuando una parte de él deseaba seguir en el mundo conocido, lejos de la inhóspita incertidumbre que le aguardaba. Finalmente, se sentó frente a su madre, resuelto a alzar la voz que durante tantos días había evitado manifestar. «Mamá», comenzó, y su voz tembló. Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de amor y curiosidad, esperando que más allá de las palabras hubiera una promesa de estabilidad familiar. «Quiero estudiar. He encontrado una beca para una universidad cerca y me gustaría irme». Las palabras salieron como un susurro entrecortado, mientras el peso de su confesión se asentaba en el aire. La reacción de su madre fue instantánea, su expresión pasó del cariño a una mezcla de sorpresa y angustia. «¿Por qué no me dijiste antes? ¿No puedes quedarte aquí, ayudándome con la fonda?» «Lo necesitamos». Luis sintió como su determinación se tambaleaba bajo la presión del apercibimiento casual que su madre había evocado, la necesidad suprema del negocio. Pero había algo que empezaba a encenderse en su pecho, una compasión profunda por el sacrificio de su madre que había estado en su espalda toda la vida. «Mamá, este lugar siempre será parte de mí. Pero también soy yo, con mis propios sueños. No puedo perder la oportunidad de aprender, de crecer». Las palabras resonaron como un eco en la cocina. En su interior, Luis sentía un torbellino de emociones, cuestionándose si había hecho lo correcto al abrir esa caja de Pandora. Sin embargo, su madre no era la única a quien necesitaba convencer. «Luis, esto es nuestro legado. Tu abuelo, tu bisabuelo, ellos construyeron esto con esfuerzo. ¿Cómo puedes pensar que es solo un sueño?» Nunca se había percatado de cómo el legado familiar podía ser parte de su propia identidad. Esa noche se había comprometido a hablar y defender su futuro, pero enfrentarse a la historia familiar lo dejaba tambaleándose entre el amor y la responsabilidad. «Lo entiendo, mamá. Pero eso no significa que deba renunciar a ser quien realmente soy». La sinceridad empoderaba a cada palabra que pronunció, aunque su madre seguía viéndose abrumada por la información. La conversación continuó, pero tras cada intento de persuadirla, Luis era consciente de cómo su voz se mantenía firme a través del temor. Sentía que su propósito se expandía, pero el gran miedo de perder lo que conocía aún lo acorralaba. Con el tiempo, la conclusión quedó al aire. Su madre parecía procesar, aunque el sufrimiento en su mirada lo hacía cuestionarse si alguna vez podría reconciliar ambas facetas de su vida. ¿Podría su madre aceptar que su sueño de un futuro diferente no significaba la negación de su legado familiar? Mientras se retiraba a la mesa, Luis sintió un profundo cambio en su interior. Su autoestima empezaba a tomar forma, una conexión con la lucha que sabía que tendría que enfrentar. Necesitaba prepararse para lo que vendría, ya que si bien había asumido el riesgo de ser honesto, había algo inquietante que lo esperaría, el conflicto con la construcción que amenazaba su hogar. Dentro de sí, Luis comprendió que cada decisión, cada palabra y cada momento podría definir no solo su futuro profesional, sino igualmente su evolución como individuo. Y aquel día fue solo el principio. Al despachar las mesas, la noticia de la construcción retumbó en su mente como un tambor distante. Luis miró al horizonte, sintiendo que se acercaba un nuevo desafío. Se preguntó, ¿estoy listo para luchar por esto? ¿Qué consecuencias tendrá mi decisión? Esa incertidumbre palpitaba en su pecho, presagiando la confrontación que se avecinaba. ¿Sería capaz de enfrentarse a la realidad que amenazaba con consumirlo todo? La mañana transcurrió entre la rutina habitual de la fonda, pero Luis sentía que cada movimiento era significativo, como si cada plato que se servía estuviera cargado de simbolismo. El bullicio de los clientes se volvía un símbolo del cambio, el tipo de cambio que él anhelaba. Sin embargo, la conversación con su madre aún resonaba en su cabeza, un eco perturbador que no lo dejaba en paz. Mientras limpiaba las mesas, una y otra vez las palabras que había pronunciado, temblando con determinación y miedo, se repetían en su mente.
Quiero estudiar. El deseo de un futuro más brillante contrastaba con la sombra del legado familiar. Luis quería dejar huellas propias, atravesar fronteras invisibles, pero también le dolía la idea de desgarrar a su madre, de arrebatarle lo que habían construido juntos. Su mente buscaba respuestas. Tenía una beca en sus manos, una puerta abierta hacia algo que siempre había deseado, pero también le inquietaba la posibilidad de dejar de ser quien era. En medio de esta vorágine de emociones, se sentía dispuesto a averiguar cómo podría unir sus aspiraciones con la realidad familiar. Al finalizar su turno, Luis tomó una decisión. Se acercaría a los jóvenes del barrio, aquellos que había escuchado hablar sobre la lucha contra la construcción inminente, y buscaría apoyo. Tal vez no solo podría abogar por su futuro, sino también por el lugar donde había crecido. En su primera reunión, en la plaza del barrio, la atmósfera era electrizante. Algunos de los presentes compartían un fuego interno, una lucha por mantener sus raíces. Luis se presentó, su voz resonando con más confianza de la que creía poseer. Las historias de otros a su alrededor resonaban con la misma ambición de superación que él experimentaba, un pasaporte colectivo hacia la transformación. Empezó a comprender que el sueño individual podía entrelazarse con la lucha por el barrio. Mientras escuchaba sus historias, se dio cuenta de que no estaba solo. Había otros jóvenes que lidiaban con las mismas dudas sobre sus caminos. Un chico con un talento innegable para la música comenzó a interpretar una canción. Sus letras hablaban de resistencia y esperanza, tejiendo conexiones entre todos ellos. La magia del momento lo absorbía, llevándolo a un estado de introspección. Luis se sintió inspirado a ser más que un simple espectador, quería contribuir, transformar esas palabras en acciones concretas. El diálogo con el grupo se volvió intenso. Luis compartió su deseo de estudiar, de crecer, pero también de develar la importancia de preservar su hogar. El escepticismo fue notorio al principio, pero su pasión empezó a encender en ellos una chispa. Lo que comenzó como un anhelo personal se convertía en una plataforma para mostrar que el cambio es posible con un esfuerzo conjunto. El encuentro concluyó, y mientras el sol se ponía, Luis se despidió del grupo con una sensación de determinación. La planificación de una estrategia para enfrentar la construcción se gestaba en su interior como una necesidad de sanar la grieta entre su identidad y legado. Sabía que las decisiones que tomara en los próximos días serían cruciales. Esa noche, al sentarse en la cama con una libreta en las manos, redactó un plan. Cada palabra no solo era una intención, eran los ladrillos de un futuro que deseaba construir. La lucha que había empezado en silencio ahora se alzaba con voz firme. Es momento de ser el cambio que quiero ver, escribió. La resolución fluía a través de él, pero una pregunta permanecía suspendida en el aire: ¿realmente podría equilibrar su deseo de ser quien es con la necesidad de preservar lo que ama? El crujir de la puerta lo interrumpió. Era su madre, con una mirada que prometía una conversación más profunda. Luis sintió una oleada de nerviosismo, sabía que este nuevo diálogo podría definir su rumbo y, al mismo tiempo, redibujar su relación. La tensión que había cultivado a lo largo del día lo llevó a cuestionarse. La aceptación por parte de su madre vendría acompañada de un conflicto inesperado. Era el momento de abrirse a su madre de manera aún más vulnerable, y esta vez, no solo defendería su sueño, sino que también buscaría su entendimiento. ¿Sería capaz de conectar ambos mundos, o las expectativas aplastarían su voluntad? La conversación con su madre fluyó espontáneamente, pero a medida que las palabras se entrelazaban, la tensión en el aire era palpable. Luis se sintió expuesto, como si cada frase que pronunciaba revelara un pedazo de sí mismo que había mantenido escondido. Su voz, cargada de emociones reprimidas, buscaba expresar no solo un deseo, sino una necesidad urgente, una necesidad de validación y comprensión. Ma, no se trata solo de mí. Se trata de un futuro que quiero construir, pero tampoco quiero dejarte atrás, dijo, intentando equilibrar sus palabras con empatía. Su madre lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y amor que solo una madre podría entender.
La conversación se convirtió en un delicado vaivén entre sueños e imposiciones silenciosas, donde cada estallido de emoción podía dar un giro inesperado. Mientras la noche avanzaba, Luis se dio cuenta de que no solo intentaba convencer a su madre, también se convencía a sí mismo de que su anhelo era válido. La decisión de abrazar su futuro se entrelazaba con la necesidad de honrar su pasado. ¿Cómo podría existir una versión de él mismo que integrara ambos mundos sin fracturarse en el camino? Los días que siguieron eran un juego constante de altibajos emocionales. Cada mañana, la fonda se convertía en el refugio de su lucha interna. Mientras servía café y atendía a los clientes, su mente trataba de encontrar maneras prácticas de concretar sus planes. Conversaciones rápidas con los chicos del barrio le ofrecieron un espaldarazo y, al mismo tiempo, una presión creciente. Luis se encontraba en una encrucijada, sentía que cada decisión cada día era un paso hacia un camino desconocido. Impulsado por una mezcla de angustia y determinación, decidió establecer un día de reunión más formal con los jóvenes. Quería proponer un plan claro para enfrentar la construcción, pero también un espacio donde cada uno pudiera expresar sus aspiraciones. Se sentía encargado de liderar, aunque el peso sobre sus hombros le generaba dudas. Estaba preparado para ser el catalizador que uniría a su comunidad y, a la vez, perseguir su sueño académico. Cuando llegó el día de la reunión, la plaza del barrio resonaba con murmullos de inquietud y expectación. Luis respiró hondo, sintiendo que cada latido de su corazón marcaba el tiempo que se le escapaba. La emoción de esperar ser escuchado contrastaba con el miedo al rechazo y la posibilidad de que sus amigos no lo entendieran. Sin embargo, esa necesidad de actuar era más fuerte que los miedos que lo invadían. Al comenzar la charla, su voz se volvió firme, su discurso claro. Expuso no solo el peligro que representaba la nueva construcción, sino también cómo cada uno de ellos podía ser parte de algo más grande. A medida que avanzaba, notó un cambio en la expresión de sus oyentes. La incertidumbre que había dominado la plaza comenzó a disiparse, dando paso a un sentimiento colectivo de esperanza. Sin embargo, en medio de la euforia por su discurso, un joven, que se había mantenido en silencio, intervino con una pregunta incisiva: ¿y si no podemos lograrlo? ¿Y si fracasamos? La sala se volvió pesada, y Luis sintió como su pecho se tensaba. Esa pregunta resonaba en el corazón de todos, incluida su propia duda interna. Por un momento, la incertidumbre lo invadió. La búsqueda de sus sueños individuales comenzaba a parecer un riesgo que podría hacer tambalear la unión que habían creado. Sin embargo, Luis recordó su plan, la libreta donde había escrito palabras de esperanza y convicción. Con determinación renovada, se dirigió a su grupo y, con la voz temblando, afirmó: difícil no significa imposible. Cada uno de nosotros trae algo único, y eso es lo que nos hará fuertes. La reunión terminó, pero Luis sintió que un nuevo reto se había presentado. La duda del futuro acechaba, renovada en la mente de todos. Tal vez su batalla no solo sería contra la construcción, sino también contra sus propios miedos. A partir de ahí, los días transcurrieron en un susurro de estrategia, promesas y la esperanza de lograr lo inusual. Luis sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Mientras se preparaba para afrontar el siguiente paso, una nueva revelación se presentó ante él. El cambio no solo se trataba de pelear por su barrio ni por su sueño, sino también de enfrentarse a su madre de nuevo, con la verdad que aún guardaba. ¿Sería capaz de superar ese temor y encontrar la fuerza para ser la voz de sus propios anhelos? Luis despertó una mañana con el sol filtrándose a través de las cortinas, su mente aún nublada por la confusión. Había pasado días planificando la próxima conversación con su madre, pero no lograba hallar las palabras adecuadas que pudieran conjugar el peso de su verdad con el amor que sentía por ella. Mientras se preparaba para ir a la fonda, su mente se deleitaba en los pequeños detalles que solían pasar desapercibidos: el aroma del café recién hecho, el murmullo de los clientes que llenaban el espacio con sus historias cotidianas. Sin embargo, cada vez que sonreía a los clientes, su corazón latía al compás de la ansiedad. ¿Qué reacción desataría su confesión? El día en la fonda transcurrió con un ambiente de rutina.
Mientras servía, escuchaba fragmentos de historias, anhelos y decepciones compartidas en la barra. En esos momentos, las preocupaciones sobre su futuro se desvanecían temporalmente. Pero, entonces, un cliente habitual, un anciano de voz profunda y mirada sabia, le lanzó una frase que lo sacudió: a veces, lo que más tememos es precisamente lo que más necesitamos enfrentar. Esa observación resonó en Luis de un modo que le apresuró el pulso. Él mismo era consciente de que su miedo al rechazo y su deseo de aprobación paternal lo habían mantenido en una especie de limbo. Fue en ese instante que decidió que no podía seguir postergando su revelación a su madre. Debía enfrentarse a su propio miedo. La noche llegó, y con ella, el momento que había estado evitando. Al regresar a casa, su mente trataba de formular una estrategia. Tenía que ser honesto, tenía que ser valiente. En la cocina, su madre le preparó su plato favorito, pero la atmósfera en la habitación era densa, como un globo a punto de estallar. Entre bocado y bocado, Luis entrelazó sus dedos en la mesa, sintiendo que el momento se presentaba como una tormenta a punto de desatarse. «Ma, hay algo sobre mí que creo que debo decirte». Su voz se quebró ligeramente, y los ojos de ella se fijaron en él, llenos de curiosidad y un dejo de preocupación. Con cada palabra que se caía de sus labios, sentido y valentía llenaban el espacio. He estado pensando en mi futuro, en lo que quiero hacer de mi vida, y no se trata solo de quedarme aquí. Cuando la frase flotó en el aire, sintió como si el mundo se detuviera. Su madre lo escuchó con atención, su expresión navegando entre la sorpresa y la comprensión. Luis continuó, exponiendo sus ambiciones, sus inquietudes y la idea de buscar nuevas oportunidades lejos de la fonda. Cada palabra era una chispa que encendía su esperanza, pero también el temor a la decepción en ella. Siempre he querido ser más que el hijo del propietario de la fonda, confesó, cada palabra llena de un peso que durante años había cargado en silencio. Quiero estudiar, quiero crecer, y quiero que tú estés orgullosa de mí. El silencio en la cocina se sintió interminable. Al final, su madre rompió la tensión, su voz temblorosa y llena de amor: Lu, siempre estaré orgullosa de ti, pero, la pausa se extendió, capturando su preocupación. ¿A qué precio? El contraste entre sus anhelos y los miedos de su madre hizo que Luis se tambaleara. Sabía que el camino hacia su futuro significaría decisiones difíciles. Estaba a punto de abrir una puerta que podría cambiarlo todo, y eso lo asustaba. La conversación avanzó a través de dudas y explicaciones, pero el mensaje de su madre siempre se repitió como un eco: ¿y si fracasas? La respuesta a esa pregunta estaba siendo complicada, pero en su interior, Luis empezó a formular una respuesta. No podría dejar que el miedo lo detuviera. Mientras la charla se deslizaba hacia el anochecer, su corazón comenzaba a latir con esperanza. Al final del día, después de muchos vaivenes emocionales, Luis se sintió en una encrucijada. No solo se trataba de ser la voz de sus anhelos, sino de determinar qué significado tendría el fracaso en su vida. Podría levantar su mirada a los sueños al aceptar la posibilidad del error. Mientras hacía un repaso mental de la conversación, algo dentro de él se iluminó. Era hora de tener un plan, de afrontar la incertidumbre que lo atormentaba y de explorar no solo su ambición, sino su potencial. Ante él se extendía un nuevo camino, lleno de puertas por abrir. Con cada músculo de su ser, decidió que era momento de demostrar que sus sueños eran más que ilusiones pasajeras, pero en el fondo, una verdad siniestra lo seguía. ¿Y si la mayor prueba de su valentía aún estaba por llegar? Esa noche, con el corazón acelerado y la mente en constante reflexión, Luis entendió que el desafío más grande no solo yacía en su madre, sino también en sí mismo. ¿Realmente estaba listo para lo que vendría? La semana siguiente, la conversación con su madre resonaba en su mente, cada frase palpitando como un eco que no lograba disipar. Luis decidió que no podía desdeñar la claridad que había encontrado. La idea de un futuro diferente lo llenaba de esperanza, pero también de una presión desgastante.
Necesitaba un plan, un camino claro para seguir adelante, y para ello debía enfrentar sus propios límites. La rutina en la fonda se sentía cada vez más restrictiva. Cada plato servido, cada sonrisa complaciente hacia los clientes, se convirtió en un recordatorio de lo que quería dejar atrás, pero también de lo que quería lograr. Mientras cortaba cebollas para el guiso del día, sintió una chispa de determinación fluir en su interior. No puedo quedarme aquí, pensó. Antes de cada turno, Luis dedicaba unos minutos a investigar sobre becas y oportunidades educativas. Se sumergía en páginas web, foros y grupos de estudio, absorbiendo información con un fervor desconocido anteriormente. Su ambición por estudiar administración de empresas se combinaba con un deseo profundo de aprender a manejar no solo un negocio, sino el propio destino que anhelaba construir. Sin embargo, esa búsqueda de conocimiento no era el único reto. La inseguridad lo embargaba, un monstruo que crecía con cada nuevo paso que daba. Un día, mientras servía almuerzos, conoció a una mujer que parecía diferente a los demás. Su elegante vestido negro y su porte distinguido la hacían destacar en medio del bullicio de los comensales. Intercambiaron algunas palabras y, en una charla inesperada, Luis le reveló su deseo de continuar sus estudios. ¿Por qué no lo haces?, le preguntó ella con una fe inquebrantable. A veces, el primer paso es lo más difícil, pero también es el más necesario. Esas palabras resonaron en él. Ella era un recordatorio tangible de que la confianza en sí mismo podía abrir puertas. Luis sentía una conexión, como si la mujer fuera un faro que guiaba su camino incierto. Con cada interacción, comenzó a notar algo nuevo dentro de sí mismo, un valor que había mantenido escondido en lo más profundo de su ser. Luis se comprometió a ser más que un camarero. Un día, mientras organizaba estanterías en la fonda, notó que un grupo de clientes se había reunido, expectantes, esperando que comenzaran a ofrecerles algo nuevo. Fue entonces que impulsivamente decidió acercarse y ofrecerles un pequeño menú especial con inspiraciones de platos del mundo, combinando la cocina local con toques exóticos. Ese sencillo gesto provocó una ovación entre los comensales. El éxito de ese menú improvisado lo llenó de adrenalina y se sintió empoderado. Era la primera vez que sentía que tenía algo que ofrecer más allá de su rol habitual. La experiencia le recordó sus ansias de crear, de innovar, y esa noche se fue a casa con la certeza de que tenía el potencial de cambiar su historia, con la consigna de que debía demostrar su capacidad. Luis decidió inscribirse en un curso en línea de administración de empresas. Cada clase representaba un ladrillo más en la construcción de su futuro. Las asignaciones lo desafiaban, pero ese reto se volvía adictivo. Pasaba horas estudiando, investigando, y con cada nueva habilidad que adquiría, su confianza florecía. Sin embargo, el frágil equilibrio que había construido con su madre amenazaba en cualquier momento con resquebrajarse nuevamente. Las dudas de ella, aunque llenas de amor, lo seguían acechando. Aún no había tenido el valor suficiente para contarle lo que había aprendido, el progreso que había hecho. Temía su reacción. Mientras se ideaba un plan sobre cómo revelarle su transformación, un nuevo dilema se presentaba: cómo integrar su vida en la fonda con su futuro desarrollado. Atrapado entre el deseo de lograr su sueño y el deseo de no decepcionar a su madre, Luis se debatía en un mar de emociones. En esas noches de estudio, rodeado de hojas de cálculo y apuntes, creció una tensión creciente en él. Era evidente que debía hacer un movimiento decisivo, pero el impacto de la conversación anterior le pesaba. La verdad ineludible era que estaba a un paso de llevar su historia a un nuevo clímax. Estaba listo para compartir su progreso, pero su miedo al fracaso resonaba como un tambor en la distancia. Entonces, una tarde, al finalizar una clase, recibió un mensaje inesperado. La mujer de vestido negro quería reunirse nuevamente. «Hemos de hablar sobre tus sueños», decía el texto. Mientras relataba sus miedos y la presión que sentía por su madre, Luis se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar no solo su futuro, sino también ese vínculo crucial que podría hacerle tambalearse nuevamente. La incertidumbre de su próximo paso lo invadía,
pero en el fondo se daba cuenta de que el cambio ya había comenzado, y el futuro que anhelaba parecía estar más cerca que nunca. La pregunta que lo acompañaba era clara: ¿podría su madre entender lo que significaba para él abrir esa puerta? En ese instante, su corazón se aceleró, el momento decisivo estaba a la vista. Luis llegó al pequeño café del centro donde habían acordado encontrarse. La sensación de nerviosismo se apoderó de él mientras se acomodaba en una mesa, tratando de recordar las palabras de la mujer en su mente. Hemos de hablar sobre tus sueños. Esa simple frase parecía cargada de significado, haciendo que su corazón latiera más rápido. Cuando la mujer apareció, su presencia irradiaba confianza. Su vestido negro aún lucía impecable y su expresión era cálida, pero decidida. Luis sintió un impulso de ser honesto, de compartir su jornada hasta ese momento. Mientras se sentaban, la mujer lo observó con atención, como si esperara que él diera el primer paso. Gracias por dedicarme tu tiempo, comenzó Luis, sintiendo el peso de la presión y la esperanza aplastándolo. He estado investigando sobre estudiar administración y he comenzado un curso en línea. Al pronunciar esas palabras, sintió que una parte de sí mismo se liberaba. Eso es maravilloso, Luis. ¿Qué te ha llevado a dar ese paso?, inquirió ella, su voz llena de interés genuino. Él le explicó su deseo de salir adelante, de construir algo más grande que él mismo. La simple rutina de la fonda comenzó a sentirse como una cáscara que había dejado atrás. A medida que hablaba, la inseguridad que lo había seguido durante tanto tiempo parecía desvanecerse, reemplazada por un fuego interior que ardía con fuerza. Veo una chispa en ti, dijo ella, inclinándose hacia él. Pero, ¿qué te detiene? Lo que quieres está más cerca de lo que imaginas. La pregunta mordía en su interior, escarbando en lo más profundo de sus temores y dudas. Luis dudó, la carga de su madre y sus expectativas regresaron a su mente como ecos perturbadores. Tengo miedo de que no lo acepte, de que no vea lo que veo. No quiero decepcionarla. Su voz tembló con la vulnerabilidad que siempre había escondido. La mujer lo miró con entendimiento. Te estás enfrentando a tus propios límites, Luis. Pero es esencial que tú creas en ti mismo primero. La verdadera tragedia sería no intentarlo. Sus palabras resonaron, como un mantra en su mente. Mientras la conversación continuaba, Luis comenzó a notar que la mujer no solo se interesaba por sus sueños, sino que también compartía fragmentos de su propia vida. Habló sobre sus fracasos y éxitos, cómo había luchado con la presión familiar, y cómo, finalmente, decidió hacer lo que se sentía correcto para ella, sin importar las opiniones ajenas. Aquella conexión lo inspiró aún más, y las inseguridades que lo habían acompañado parecieron ceder un poco ante esa revelación. Después de compartir sus historias, Luis se sintió impulsado a dar un paso más. Desde que empecé a aprender, he querido aplicar lo que sé, pero también quiero compartirlo. Estoy planeando ofrecer un pequeño taller de cocina, algo diferente a lo que hago en la fonda. Se detuvo, sintiendo un fuego interno crecer. Quiero que la gente vea la comida como una forma de arte. La mujer sonrió, sus ojos brillando de admiración. Eso suena genial. Nunca subestimes el poder que tienes para cambiar la percepción de los demás. Pero sabía que había más por descubrir. El diálogo se tornó profundo, y al final de la reunión, ella le dejó una tarjeta. Aquí tienes mi contacto. Estaré encantada de ayudarte a realizar ese taller, e incluso podríamos buscar un mentor que te guíe. Regresó a casa esa noche con un nuevo enfoque. La idea de compartir su propuesta con su madre, que hasta entonces había sido aterradora, comenzó a parecerle posible. Si lo había hecho con la mujer de vestido negro, quizás podría hacerlo con su madre. A pesar de su renuencia, la chispa de valentía había comenzado a arder más fuerte en su interior. Todo se sentía al borde de un precipicio. Luis se encontró en la necesidad de tomar decisiones audaces, y lo que comenzó como la búsqueda de su propio camino se estaba convirtiendo en una misión para compartir esa luz con los demás. Sin embargo, antes de dar el gran salto, reconocido en su interior que el futuro al
que aspiraba y el pasado que conocía debían en algún momento converger, con el taller en mente y la certeza de que estaba listo para dejar atrás sus miedos, se enfrentó a una pregunta inquietante. ¿Sería su madre capaz de entender su nuevo camino y de aceptarlo? El momento de la verdad se acercaba, y una vez más se dio cuenta de que cada paso tendía un lazo entre su presente y su futuro, desafiándolo a encontrar el coraje que aún le faltaba. Mientras planificaba su gran presentación, un nuevo mensaje cambió el juego. Luis, te he estado viendo y creo que tienes lo que se necesita. Quiero que consideres una oportunidad. Su corazón se aceleró nuevamente, esto apenas comenzaba. Mientras la noche caía y las calles comenzaban a llenarse de sombras, Luis se sentó a la mesa de su cocina, rodeado de papeles y recetas, su mente a 1000 por hora. La idea del taller de cocina se había convertido en algo más grande que una simple iniciativa, ahora representaba un desafío personal, un paso hacia la autorrealización. El mensaje de la mujer continuaba resonando en su mente: nunca subestimes el poder que tienes para cambiar la percepción de los demás. Esa afirmación le daba impulso, pero también lo confrontaba con una verdad incómoda: estaba realmente preparado para ser visto. La tarde siguiente, decidió que no podía esperar más. Tenía que hablar con su madre. No solo se trataba de conseguir su aprobación, sino de abrir una conversación que había evitado durante demasiado tiempo. El peso de las expectativas familiares siempre había sido una espada de doble filo en su vida, y era hora de desenferrucharla. Con cada palabra que redactaba en un borrador, el temor empezaba a transformarse en determinación. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a la fonda. Al entrar, el olor familiar de los ingredientes frescos lo rodeó, pero hoy, en lugar de ser solo un lugar de trabajo, se sentía como el escenario de su propia película. Su madre lo miró desde detrás del mostrador, con esa expresión a medio camino entre la preocupación y el amor. ¿Todo bien, mijo?, preguntó ella, con el ceño fruncido, notando la intensidad en su mirada. Mamá, ¿podemos hablar un momento? Hay algo que quiero compartir contigo, logró decir él, mientras su palpitante corazón parecía querer escapar de su pecho. Al sentarse, sintió que la atmósfera era sumamente densa. Sabía que su madre esperaba detalles de la rutina diaria, pero no estaba listo para más de una conversación superficial. Con voz temblorosa, comenzó a desglosar lo que había estado practicando en su curso de administración, como se trataba del inicio de un camino en el que deseaba explorar su pasión por la cocina. Le habló del taller, como deseaba invitar a otros a disfrutar de la comida de una manera que trasciende lo físico, con la esperanza de que su madre vería la belleza de su sueño. Sin embargo, en el rostro de su madre no vio la aprobación incondicional que había anhelado. Una expresión de confusión se dibujó rápidamente, seguida de una preocupación palpable. Luis, ¿pero no te contentas aquí? La fonda ha sobrevivido gracias a tus esfuerzos. ¿Por qué cambiarlo todo? Su preocupación contenía elementos de un amor que se manifestaba como temor a perder lo que consideraba seguro. Luis sintió que una parte de su corazón se hundía. Su madre, que había sido su roca, se estaba convirtiendo en un obstáculo. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, notó que dentro de la duda había también curiosidad. Tal vez no todo estaba perdido. Mientras explicaba con más claridad su visión y cómo planeaba gestionar el taller, comenzó a detectar un destello en el rostro de su madre, una chispa de interés, tal vez incluso de orgullo. Sigo sin entenderlo del todo, pero veo que esto significa mucho para ti, admitió ella, su voz ahora más suave. Luis supo que este era su punto de inflexión. Sentía que, aunque no entendía su elección, su madre comenzaba a abrirse a la idea, un espacio en blanco donde podrían construir juntos una nueva narrativa sobre sus vidas. La conversación continuó y, con cada palabra, Luis comenzó a sentir que su confianza se elevaba. Cada pregunta que su madre planteaba lo instaba a profundizar en su propia comprensión y motivación. Pronto, se dieron cuenta de que su visión no solo era suya, sino que podría ser parte de una nueva historia familiar. Con ese sentimiento renovado de conexión, Luis aceptó la decisión implícita de su madre, un paso hacia la aceptación mutua, pero aún quedaba un camino que desandar.
Mientras se despedía, una parte de él sabía que esto apenas comenzaba y un nuevo mensaje en su teléfono lo confirmó. Creo que podemos hacer algo grande, decía con una invitación a una reunión que podría cambiar aún más el rumbo que había tomado. El pulso de su vida se aceleraba nuevamente, y con cada nuevo reto, sentía que una verdad ineludible emergía: el cambio nunca es fácil, pero es a partir de estas dificultades donde se forjan las soluciones más brillantes. Su mente revoloteó entre su nuevo camino y la presión de las expectativas. Luis estaba listo para tomar el siguiente paso, pero solo había una forma de averiguarlo: asistir a la reunión y ser el dueño activo de su futuro. ¿Sería este el giro que había estado esperando? Luis se despertó con el primer rayo de sol asomándose por la ventana. Sabía que el día de hoy sería crucial. Tras semanas de angustias, conversaciones emotivas y luchas internas, había decidido dar el paso hacia lo que era, realmente, su destino. En la mesa de la cocina, una libreta con su planificación del taller de cocina despertaba su entusiasmo. Luis había asumido el reto de transformar su pasión en algo tangible, algo que no solo él, sino también su madre, pudiera entender. En la fonda, el ambiente bullía. Luis se sentía como un director en el escenario de su propia obra. Cada taco que servía traía consigo una mezcla de energía y nervios. La charla con su madre aún resonaba fuerte en su mente, pero él sabía que había abierto una puerta. Ahora tocaba seguir adelante. Con un rato libre en la rutina del almuerzo, se acercó a un grupo de clientes habituales y comenzó a compartirles su idea de un taller de cocina que celebraría las raíces de su pueblo, pero también las fusiones que había empezado a explorar. La reacción fue abrumadora: rostros iluminados, gargantas risueñas, gente interesada en participar. Luis se sintió más liviano. La idea del taller comenzó a cobrar vida, y la visión que había tenido en aquel café con la mujer de vestido negro parecía menos lejana. Durante esas semanas, había dejado atrás no solo sus temores, sino también las ideas preconcebidas sobre lo que significaba ser el hijo del propietario de la fonda. Se fue encariñando con la meta de enseñar a otros a disfrutar la cocina como él lo hacía, como un acto de creatividad y amor. Al llegar la noche, Luis se sentó frente a su madre de nuevo, con la firmeza que había cultivado en su nuevo camino. Mamá, el taller no solo será sobre cocinar, quiero que sea una celebración del lugar donde venimos. Quiero enseñarles el arte de la cocina, pero también quiero que lo vean por lo que realmente es: un medio para unir a las personas. Sus ojos brillaban de sinceridad. No me estoy alejando de ti, de la fonda. Estoy creando una nueva forma de honrar lo que hemos construido juntos. Su madre silenciosa escuchaba, y algo en su expresión comenzaba a cambiar. Esta vez, Luis sintió que había asumido la responsabilidad de su futuro de manera más genuina. Las palabras de la mujer que creyó en él resonaban: nunca subestimes el poder que tienes para cambiar la percepción de los demás. El peso de la tristeza en los ojos de su madre se iba transformando. Fue entonces cuando vislumbraron una nueva posibilidad. Ambos podían coexistir en sus deseos: Luis con su misión de ser un innovador en la cocina y su madre como la guardiana de la tradición. Al finalizar la charla, se sintieron más conectados, como dos piezas de un rompecabezas que, aunque distintos, encajaban. El amor que había mantenido a la fonda en pie podría sostener también los nuevos sueños de Luis. Esa noche, mientras se preparaba para el taller, recibió un mensaje inesperado de la mujer con la que se había reunido, el que traía una oportunidad que podía ser la clave para su proyecto. Un espacio cultural cercano quería colaborar con él, brindando apoyo logístico y promoción. La euforia lo invadió. Finalmente, lo que había comenzado como un sueño parecía convertirse en algo real. El día del primer taller, el espacio vibraba. Luis había preparado cada detalle, no solo los ingredientes, sino también las historias que endulzarían su cocina. Al ver a la gente llegando, sintió que todo su sacrificio había valido la pena. En su mente, se desvanecieron las dudas y frustraciones. Había logrado transformar su pasión en una realidad visible.
Su madre lo observaba desde la esquina, con un brillo en los ojos que sabía era reciente. Luis comenzó a hablar, no solamente como el chef, sino como el intérprete de un legado familiar renovado. Cada sonrisa y cada bocado que compartieron a esa mesa reafirmaron su convicción. No solo estaba alimentando cuerpos, sino también corazones, uniendo la tradición con la innovación, y así, en medio de un entorno vibrante, Luis comprendió que su lucha no solo había sido por ser reconocido como un estudiante de biología, sino también por ser el autor de su propia historia. Había conquistado sus miedos, había demostrado que sus sueños eran valiosos y había encontrado la manera de unir a su madre con él en este viaje. Con el taller en marcha, Luis sabía que estaba listo para enfrentar lo que viniese. Ya no era el joven que tenía miedo de desafiar las expectativas. Era el Luis que había encontrado su voz y, con ella, su camino. Todo había cambiado, su identidad, su relación con su madre y su propósito en la vida. Con una confianza renovada, sabía que estaba preparado para conquistar el futuro. No se trataba solo de lograr sus sueños, sino de comprender que, al hacerlo, había logrado lo que realmente importaba, dejar una huella positiva en el mundo, inspirando a otros a hacer lo mismo. Ahora es su turno, necesitan suscribirse ahora al canal. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que les tenemos preparadas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. ¿Qué piensan? Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.